tardes, amados hermanos. En esta tarde vamos a tener el tema titulado Requisitos para tener comunión con Dios. Y es un tema que lo vamos a encontrar en el Salmo número 15. Salmo número 15, que vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre bendito, misericordioso y santo, ante ti, Señor, estamos en esta hora rogándote que nos asistas en la exposición de tu palabra, de tal manera, Señor, que ésta llegue, Señor, a donde tú quieras que vaya, que toque los corazones, Señor, y que nos mueva, de tal manera, Señor, que tengamos siempre presente cuáles son los requisitos que tú requieres, Padre, para que tengamos comunión contigo. Asístenos pues y sé tú con nosotros en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Un requisito, hermanos, es una condición o es una cosa que se requiere para algo. En el tema de hoy, no solamente es un requisito, son varios requisitos los que el salmista menciona en este salmo. El rey David, sin duda inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo, responde a las preguntas que él mismo se hace en este salmo, dando lugar a que sepamos cuáles son los requisitos que son necesarios en nuestra vida para poder tener comunión con Dios. Ahí en estas preguntas, que es el primer versículo, dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El tabernáculo, hermanos, sabemos que era una tienda de campaña, un santuario portátil que cobijaba el arca del pacto y era el símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y sirvió a Israel desde su construcción allá en el Sinaí. En Éxodo 19:1 encontramos esto, hasta la construcción del templo de Salomón. Habitar en él, hermanos, solo era permitido a los sacerdotes en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote podría entrar una vez en el año en el lugar santísimo, según nos dice su palabra. Y lo podemos ver en Hebreos 9, versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así es que solamente los sacerdotes tenían el privilegio de estar en el lugar santo, y el sumo sacerdote una vez en el año, para hacer la expiación, entraba en el lugar santísimo. Todo el salmo, que es muy pequeño, 5 versículos solamente, define el carácter de aquellos que desean tener comunión con Dios. Y estos requisitos, hermanos, que pide el salmista, o que menciona el salmista en esta palabra, son requisitos que en su totalidad fueron cumplidos por el Señor Jesucristo. Es el único que ha podido cumplir todos estos requisitos, porque su palabra nos enseña que Él fue santo, sin mancha, sin pecado, estuvo en el mundo entre nosotros, pero la Biblia dice que fue un hombre sin pecado, y Él pudo cumplir cada uno de estos pasajes según su enseñanza y según su peregrinar predicando el Evangelio. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, y que el Espíritu Santo ha cambiado la vida de ellos, son los que están
en disposición de llegar a ser o de llegar a la perfección que solamente en Cristo es hallada. Allá en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, la Escritura dice: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor permitió o permite que en su iglesia haya profetas, evangelistas, pastores, doctores, que son para la edificación, para la obra del ministerio, para que los santos sean edificados en todo el conocimiento de nuestro Salvador. Entonces vamos a ver el tema en esta hora, que lleva por título requisitos para tener comunión con Dios. Estas preguntas que hace el salmista, que se trata en esta ocasión de David, son similares a las que están en el Salmo número 24. Salmo número 24, versículos 3 y 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Aquí en este pasaje da las siguientes respuestas: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Esas son las respuestas que da el salmista en este Salmo 24. Y en este podemos ver que son tres las condiciones que él da. Dice que el que habita y tiene comunión con Dios es limpio de manos y puro de corazón, no ha elevado su alma a la vanidad, no ha jurado con engaño. Entonces nos enseña su palabra que para estar cerca de Dios y tener comunión con Él es necesario tener nuestras manos limpias, que no estén manchadas por ningún acto pecaminoso, y un corazón libre de pecado, un corazón que esté en santidad. Y esto solo se logra cuando Cristo, hermanos, mora en el corazón del hombre. Cuando Cristo mora en nuestro corazón, nosotros podemos tener la seguridad de tener estas características que pide el Señor para tener comunión con Él. Además, nuestra alma tiene que estar en armonía con Dios para no dejarla que se incline hacia cosas vanas que no traen provecho ninguno para nuestra vida y para nuestra alma. Siendo conscientes, hermanos, de no permitirnos juramentos engañosos o mentirosos. A Dios no le gusta la mentira. El rey David, hermanos, bien podía considerarse como alguien en esta categoría, según lo dice en el Salmo número 18, versos 20 al 25. Salmo número 18, versos 20 al 25. Dice así: heme pagado Jehová conforme a mi justicia. Hame pagado, Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha vuelto. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no eché de mí sus estatutos. Fui íntegro con él y cauteléme de mi maldad. Pagóme pues Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Esas son las palabras del salmista y podemos considerar entonces a David en esta categoría. El rey David, hermano, presenta los requisitos para tener comunión con Dios en una forma positiva,
pero también en una forma negativa. Vamos a ver estos dos aspectos, solamente el Salmo es muy pequeño. En forma positiva, dice la Escritura en este Salmo, verso número 2, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Aquí está hablando de una manera positiva. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, hermanos, anda en integridad. Anda en integridad. Se trata de aquellas personas que son rectas, que son honradas, con una entereza a toda prueba, de tal forma, hermanos, que afrontan los problemas con serenidad y con fortaleza. Están dentro de la comunión con Dios porque se amparan bajo sus alas y no caminan, hermanos, de una manera deshonesta, sino que son honrados, honestos, íntegros. El segundo requisito, para tener comunión con Dios, dice que obra justamente, dice integridad y obra justicia, o sea, obra justamente. Sus obras, las obras que realiza el que obra justamente, están basadas precisamente en la justicia, debido a su cercanía con Dios, quien le dice en su palabra cómo ser justo. Y además sabemos nosotros que Dios es justo. Por lo tanto, nosotros o el hombre que ha conocido al Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Salvador, su caminar es en justicia, en justicia. Y la siguiente condición o requisito es que habla verdad en su corazón. Su hablar, hermanos, es recto. No finge al dirigirse a su prójimo o al cercano, y todas sus obras, hermanos, son hechas en verdad, sin doblez o hipocresía alguna. En Zacarías nosotros podemos encontrar algo adecuado a esto que está diciendo la palabra del Señor. Busquemos al profeta Zacarías, hermanos, en el capítulo 8, verso 16 y 17, que dice de la siguiente manera: estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y en Efesios 4:25, también el apóstol Pablo habla sobre esta situación. Efesios 4:25, cuando él menciona: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Capítulo 4 de Efesios, verso 25. Por lo cual dice: dejada la mentira, hablad verdad. Esto es lo que nos pide la palabra del Señor. Y el tercer requisito que vemos dice: habla verdad en su corazón. Luego pasamos al siguiente versículo. Nos vamos a saltar el 3, porque el siguiente versículo, el versículo 4, habla también en forma positiva. Dice: aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil. Dice: sus ojos miran con menosprecio al vil, es decir, no toma en cuenta a las personas o no tolera a aquellos que hacen maldad, a aquellos que carecen de escrúpulos y actúan, hermanos, de una manera baja o despreciable. Él no los tolera, no los puede tener en buena estima, sino que los menosprecia, dice su palabra. Se mantiene alejado de este tipo de gentes. Es lo que dice el Salmo número 1, verso 1, cuando menciona: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el Salmo 139, versículos 21 y 22, dicen de la siguiente manera: no tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigo. Así es, este salmo también es un salmo de David. Dice, él tenía en odio a los que aborrecían al Señor y se conmovía por los enemigos que tenía el Señor, los aborrecía, los tenía por enemigos. Eso es lo que el requisito que está pidiendo. Sus ojos miran con menosprecio al vil. La siguiente forma positiva y la última dice, honra a los que temen a Jehová. El versículo 4 dice él en la siguiente parte, mas honra a los que temen a Jehová. Mas honra a los que temen a Jehová. Reconoce a aquellos que tienen el temor de Dios y los respeta, manifestando a otros las cualidades buenas que tienen. Es una persona que se fija en aquellos que siguen al Señor, que tienen el temor de Dios, y aquellos que no lo tienen. Aquellos que aborrecen a Dios, Él los menosprecia, pero a los que siguen al Señor, Él los honra, porque temen a el Señor Jehová. La siguiente forma, hermanos, que nos dice su palabra en este capítulo es los requisitos mencionados en forma negativa. En forma negativa es decir que los prohíbe pues o no camina de esa manera en esas acciones o en esos requisitos. Dice el primero, 3a, 3a, dice, el que no detrae con su lengua, es decir, no habla mal de nadie, no perjudica o destruye el buen nombre de las personas, no presta atención a los chismes. Detraer, hermanos, es hablar mal de una persona, es decir cosas malas de esa persona, tratando de perjudicarla. Por eso el que sigue al Señor y está cerca de Él, tiene comunión con Él, dice que no detrae con su lengua, es un requisito. El siguiente requisito dice, no hace mal a su prójimo. Dice el verso 3, el siguiente renglón, ni hace mal a su prójimo. No está ideando o buscando la manera de hacerle daño a su prójimo o a su vecino, a su compañero, con acciones que puedan perjudicarle, como robarle, cómo quitarle sus tierras, cómo codiciar sus pertenencias, cómo atestiguar en contra de él, cómo pelearse con él. Es decir, no tiene en su mente ese pensamiento, no está pensando en hacerle mal, como algunos hombres piensan en hacer mal para poder subir, para poder hacer. Entonces, el que no hace mal al prójimo está cumpliendo con un requisito para tener comunión con Dios. El siguiente requisito, dice el siguiente renglón, ni contra su prójimo acepta oprobio alguno. Es decir, no admite afrenta contra su prójimo. Oprobio es afrenta, hermanos. No permite la deshonra de su prójimo, de su hermano, de su familiar. No deja, hermanos, que los demás digan algo en perjuicio de su compañero o que traiga habladurías malas acerca de él. Hay muchos que sí lo permiten, se dicen amigos, hermanos, y cuando están hablando mal de su amigo, no es capaz de defenderlo, no es capaz de salir y decir, momento, él estaba aquí presente y tú no dijiste nada. ¿Por qué hablas a sus espaldas? ¿O por qué estás hablando cosas que realmente no sabes y no conoces? Yo lo conozco muy bien y sé que no es de la manera que tú dices. Podemos buscar en Proverbios, capítulo 20, verso 19, libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 19, donde la palabra del Señor dice,
el que descubre en secreto, en chismes, anda, no te entrometas pues con el que lisonjea con sus labios. Y el capítulo 11 de este mismo libro, capítulo 11, verso 13, dice lo siguiente, 11, 13, dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel encubre la cosa. Esto normalmente, cuando admitimos cosas malas de nuestro prójimo, andamos en los chismes en que anda la gente. Por eso es un requisito. Otro requisito lo encontramos, hermanos, en el verso 4 que ya leímos, pero la última parte que dejamos sin leer, donde las dos primeras partes las tomamos como un requisito positivo, mencionado en una forma positiva. Dice el primero: aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, ya lo vimos, mas honra a los que temen a Jehová, ya lo vimos. Y ahora el último dice: habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Es decir, en esta parte es que no cambia su juramento. Él, si juró algo que le perjudique o que vaya en su contra, no cambia, hermanos, no lo transforma de otra manera. Este ejemplo lo podemos ver allá en los jóvenes que llegaron a Babilonia y que juraron en su corazón no contaminarse con los ídolos, con la comida del rey. Y cuando el rey les dice que adoren una estatua, ellos se niegan, ellos dicen que no, aun cuando en ello vaya implícito la muerte. Ellos no se echan, porque habían jurado que no iban a contaminarse con los ídolos, y a pesar del mandamiento contrario, no se desdicen. Otro ejemplo lo podemos ver en Jueces 11, en el libro de los Jueces, capítulo 11, donde la palabra del Señor nos habla de un personaje que salió a la guerra y hizo una promesa al Señor. Jueces capítulo 11, verso 31, 34 y 35. Jueces, repito, capítulo 11, versos 31, 34 y 35. Dice el 31, primero el 30, dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Él hizo ese juramento. Muchos comentaristas dicen que de una manera inconsciente, porque no pensó quién podría salir a recibirlo en su casa o asomarse cuando él llegara, y nunca pensó que fuera una persona muy querida. El 34 y el 35 nos da quién fue quien salió a recibir a Jefté. Dice: y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, el verso 34, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Así es que no tenía a nadie más, Jefté. Dice: y como él la vio, verso 35, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. He abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Entonces, el otro requisito mencionado en forma negativa es: no cambia su juramento. Y el siguiente es: no es usurero. En el 5, la primera parte dice: quien su dinero no dio a usura. Cuando prestas su dinero, no cobra excesivos intereses o ni siquiera los cobra, cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando dice: si alguien te pidiere prestado, Mateo 5:39, dale, no se lo rehuses, préstalo. Es decir, a veces nosotros prestamos y no nos los devuelven,
pues no debemos de pensar en eso por la enseñanza que nos da el Señor. Él nos retribuirá de otra manera, nos dará lo que nosotros prestamos o dimos. Y además, cuida el mandamiento de la ley, no es usurero, es decir, no cobra excesivos intereses o intereses descomunales, hermanos. Allá en Nehemías capítulo 15 se habla de cómo estaban permitiendo la venta de sus hermanos los judíos, y Nehemías los regaña tremendamente y les dice que cómo es posible que estén haciendo eso, lo que hacen las otras gentes, y de tal manera que los hace jurar que regresarían a sus hermanos sus bienes y que no les cobrarían ningún interés, al contrario, les darían cierta cantidad por el uso que tuvieron de sus cosas. En Éxodo capítulo 22, verso 25, hermanos, Éxodo capítulo 22, verso 25, encontramos la siguiente enseñanza. Dice la palabra del Señor: si dieres a mi pueblo dinero prestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Aquí quiere decir que no se debía de imponer interés, usura, eso es excesivo interés, no se debía de imponer, ni siquiera cobrarle. Y en Deuteronomio capítulo 23, 19, en la repetición de la ley, también dice algo semejante. Deuteronomio 23, verso 19. Dice: no tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro de comida, ni logro de cosa alguna que se suele tomar. El 20 dice: del extraño tomarás logro, mas de tu hermano no lo tomarás, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos sobre la tierra a la cual entras para poseerla. Entonces, un requisito más es: no es usurero. El siguiente requisito es: no permite el soborno. Dice: ni contra el inocente tomó cohecho. Cohecho, hermanos, es soborno, es dádiva, es regalo que se recibe para no ver, para hacerse, como dicen, de la vista gorda, o dejar pasar algo que realmente no es así. No recibe regalos o presentes para torcer el derecho y favorecer a quienes le regalan o le dan. Éxodo 23, 8, podemos encontrar lo que el Señor dice acerca de esto. Dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. Es decir, alguien que te da algo, pues te lo va a cobrar. Alguien en el trabajo, estaba en el trabajo de gobierno y me decían: ¿por qué no vas a la Dirección de Recursos Humanos para que te den tu base? Y yo le dije: no, porque como yo estoy en una posición de jefatura, la persona que me va a dar la base me va a pedir un favor que no voy a poder rechazar, no voy a poder decir que no, puesto que ya de alguna manera me ha dado la base. Así es que mejor no, nada. Si el Señor me la quiere dar de una manera libre de toda esa situación, de acuerdo. Si no me la da, ni modos. Es decir, yo estoy bajo las manos del Señor y sé que saliendo de aquí tengo otro lugar donde poder ir y donde el Señor no me va a abandonar. Entonces, no permite el soborno. Las características, o requisitos los encontramos dichos de forma positiva: anda en integridad, obra justamente, habla con verdad en su corazón. Dice que sus ojos miran con menosprecio al vil y honra a los que temen a Jehová. Son 5. Mencionados en forma negativa, pero que también son requisitos. No detrae con su lengua, es decir, no habla mal, no anda en chismes, hermanos, para perjudicar a la gente. No hace mal a su prójimo, no admite afrenta contra su prójimo, no cambia su juramento y no es usurero. En este lado hay 6, no permite soborno, es el último, son 6,
y 5 que tenemos del otro lado son 11 requisitos para tener comunión con Dios. Estos son los requisitos, hermanos, para tener entonces nosotros comunión con el Señor. Y estos requisitos solo se pueden cumplir o los puede cumplir aquel que ha sido regenerado y cambiado por el poder transformador de Jesús. En 2 Corintios, el apóstol Pablo habla sobre esta situación al mencionar lo siguiente. 2 Corintios 5:17. Es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo aquello que nos alejaba del Señor y no nos permitía comunión con Él, han quedado atrás, han quedado fuera. Ya no estamos en esa situación, porque dice que somos nuevas criaturas. Y en Efesios capítulo 4, 22 al 24 dice: a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Eso es lo que debe de movernos a nosotros como cristianos, el acercarnos a Dios, hermanos, el estar cerca de Él para agradarle, para tener comunión con el Señor. La conclusión, hermanos, la podemos encontrar en la última parte del versículo que no leímos. La promesa que da en el último párrafo del verso 5. El que hace estas cosas, dice, no resbalará para siempre. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Quiere decir de una firmeza que donde está plantado nada lo va a poder mover. Donde estamos allá con el Señor, nada nos va a poder mover. Es una importante promesa enseñada en su palabra. Podemos ver el Salmo 16, verso 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, nada me va a mover. Dios me tiene ahí. El que hace estas cosas no resbalará para siempre, no lo van a poder mover. Y el Salmo 62, verso 2 al 6, para terminar, vamos a leer lo que dice este salmo. Salmo 62, versos 2 y verso 6. Dice: Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré mucho. Es decir, si por alguna situación me puedo mover, no voy a resbalar. Y luego el 6: Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré. Con mucha firmeza el salmista dice que no resbalará para siempre. Y es una gran promesa que nosotros tenemos. Y algún día, hermanos, vamos a estar, si Dios permite, si no nos apartamos, si seguimos al Señor y estamos siempre en constante comunión con Él, algún día estaremos en el tabernáculo de Dios, donde Él estará con los hombres, según la promesa dicha en Apocalipsis. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, y que Él permita que nosotros podamos ser personas que tengamos siempre comunión con Él, porque podemos cumplir los requisitos que establece en su palabra. Amén.